SDP Mañana, yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos una invitada muy especial para entrevista. Ariadna Montiel Reyes es una de las figuras clave en la implementación de la política social del país. Con estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de México, su participación política comenzó desde el movimiento estudiantil que defendió la gratuidad de la educación pública a finales de los años 90. Desde entonces ha formado parte de distintas etapas de la vida política nacional, combinando trabajo legislativo, gestión pública y organización territorial. Ha sido diputada local en la Ciudad de México, diputada federal en la primera legislatura de Morena y subsecretaria de Bienestar durante el inicio del gobierno de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, y desde 2022 se desempeña como secretaria de Bienestar, responsabilidad en la que coordina los programas sociales que hoy son derechos constitucionales para millones de personas. En 2024 fue ratificada en el cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar con la consolidación y expansión de la política social del país. En esta conversación buscamos conocer a la funcionaria, a la mujer que ha acompañado la construcción de los programas sociales del gobierno federal y a la responsable de una de las políticas públicas más importantes en el país que beneficia a millones de familias mexicanas. Bienvenida, secretaria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Luis. Queremos saber, primero que nada, ¿quién es Ariadna Montiel más allá de los cargos políticos y de tu trayectoria? Pues soy una mujer que he dedicado toda mi vida a la lucha por el bienestar del pueblo de México. Desde muy joven inicié en este activismo social, hoy tengo una responsabilidad. Pero si yo puedo definirme, me defino como una activista por el bienestar de la gente. ¿Por qué elegiste estudiar arquitectura? Fíjate que yo soy muy buena en los números. Se ve. Me gustan mucho los números y me gusta mucho dibujar, me gustan mucho los trazos. La arquitectura tiene dos conceptos fundamentales, que es la función y la forma. Y a mí eso me ha ayudado mucho en la política, aunque no se crea, y me ayuda mucho al concepto logístico de organización y siempre me gustó eso. De hecho, estudié el bachillerato de Ciencias Sociales y a mitad del camino decidí hacer el de Físico Matemático y estudié arquitectura y me gustó mucho. Además, yo soy del autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y tuve la oportunidad de que mis maestros fueran parte del movimiento urbano popular que se desencadenó en el 85 con el terremoto. Y bueno, tuve esa construcción académica, pero también social, como lo generaba el autogobierno de arquitectura. Entonces me ha ayudado mucho en mi propia actividad política. O sea, estudiabas arquitectura, lo cual te dio como las bases, como tú dices, de la forma y cómo generar estructura, porque además eres una de las, se sabe, una de las mujeres en este país que más ha generado estructura territorial en el país, o sea, durante, digamos, hasta yo podría decir en el siglo XX. O sea, la estructura, o sea, para generar un movimiento político como Morena, que era un movimiento social, después se volvió partido político, tú fuiste parte fundamental de eso. Entonces, o sea, me imagino que ahí las bases estuvieron en el autogobierno de arquitectura. ¿Tú qué papel jugabas en el autogobierno? Bueno, cuando estábamos estudiando en el 99, es cuando el rector Barnes de Castro decide, en el gobierno, por cierto, del presidente Zedillo, deciden aumentar las cuotas en la UNAM y nos oponemos a ello. Entonces se gesta un movimiento que se opone a la privatización de la UNAM porque era el inicio de una ruta en el periodo neoliberal que ya habían intentado en 1986 cuando nuestra presidenta también fue dirigente estudiantil y con el mismo argumento del incremento de las cuotas de los jóvenes, de los estudiantes. Entonces, pues nos levantamos en movimiento, estudiantes de todas las facultades, de todas las preparatorias, los SHs, y establecimos lo que fue el Consejo General de Huelga.
e hicimos una consulta con papeleta en urna, si debíamos ir a la huelga, si la autoridad no cedía ante la demanda de no incrementar las cuotas estudiantiles. Y gana la consulta, la huelga, recuerdo que fueron 180,000 participaciones de estudiantes, y gana el pronunciamiento de ir por la huelga. Hicimos paros previos, ¿no? Y vamos a la huelga, cada facultad hizo su asamblea, cada quien también lo votó en sus escuelas. Yo pues estaba en arquitectura y con otros compañeros con los que todavía trabajo, y pues estallamos la huelga en la facultad. La facultad era una facultad de derecha, de las que siempre se decía que era de derecha, medicina, química, derecho. Y logramos convencer a los estudiantes, desde entonces salón por salón, brigadeando y demás, y fue para nosotros muy importante que hubiéramos logrado que la asamblea votara a favor de la huelga, y pues una confrontación fuerte con las autoridades universitarias, ¿no? Y recordar, insistir, que era el gobierno de Ernesto Zedillo, y pues no era como ahora, ¿verdad? Que las movilizaciones se respetan, la expresión pública se respeta. Entonces, pues estallamos un 20 de abril la huelga universitaria, que duró 10 meses, ha sido la huelga más prolongada de la Universidad Nacional, y bueno, durante ese tiempo, pues resistimos todos los embates del gobierno. Lo mismo que ahora, porque es su mecánica, ¿no? El desprestigio, el decir que éramos pocos y demás. Pero ese era nuestro sueño, ¿no? Seguir estudiando. Yo tuve la fortuna de que mis padres eran universitarios, ¿no? Ambos estudiaron en la primera generación, donde se estrenó Ciudad Universitaria. Entonces yo crecí en las islas de la universidad, me llevaban de paseo a la universidad, entonces para mí la universidad era muy importante. ¿Pero eran normalistas? Sí, ambos. Mi papá estudió para maestro en la Normal Rural de Tenería, y mi mamá, ella es de Tepatepec, donde está el MESH, la Escuela Normal del MESH, que era para hombres. Entonces ella se va a estudiar a la Normal Rural de Huamantla, en Tlaxcala, que era para mujeres. Ella no acaba la carrera de maestra porque se viene a estudiar a la UNAM, a la Prepa 1, a San Ildefonso. Ellos ya, mi padre este año cumpliría 100 años, en paz descanse, ya me tuvo grande. Entonces, pues su vida fue la universidad, ¿no? Y eso nos lo fueron transmitiendo a nosotros como hijos. Y cuando yo entré a la universidad era mi mayor sueño. Cuando entré a la Prepa 2, yo estudié en la Prepa 2, y llegar a la Ciudad Universitaria también era algo y desde grande. Ahí, o sea, desde la preparatoria, porque muchas personas que ahora militan en la izquierda, desde la escuela pública es donde aprendes a... Sí, y pues nosotros estudiamos siempre en la escuela pública, ¿no? Mi mamá me llevaba a la guardería del ISSSTE, y estudié en la primaria, la secundaria pública, igual que la preparatoria, y la universidad pues para nosotros era la gran ilusión de estar, de participar, y eso pues nos genera una conciencia social desde siempre, ¿no? Y pues en la mesa el domingo siempre se hablaba de política, del análisis de las cosas, del pensamiento crítico, y tuve la fortuna de que mis padres, con mucho esfuerzo, mi papá era un indígena huasteco de Veracruz, y mi mamá vivía en la zona otomí de Hidalgo, hoy sigue viviendo allá. Y pues todo el contexto nos ayuda también a ser más conscientes, a conocer la realidad. Y pues llegamos al punto en donde nos tocó a nosotros abrazar el sueño de poder estudiar, seguir estudiando, pues porque también venimos de abajo, no tuvimos lujos ni nada, pero bueno, lo más importante, que nos dieron educación y que el país nos dio la oportunidad de estudiar, ¿no? Y lo que queríamos en ese tiempo era que esa oportunidad la tuvieran los demás jóvenes. Y yo eso me siento muy orgullosa, porque pues darle futuro a nuestros sueños, sobre todo a los jóvenes, pues es construir la paz en México. Ahorita vamos para allá de cómo tu trabajo ha contribuido ampliamente a que ese sueño que tenías cuando eras universitaria se volvió realidad en un país que
muy pocos pensábamos que podría dar el salto al cambio, porque, o sea, la tercera fue la vencida. Claro. ¿No? ¿Cómo das el salto de ser una estudiante activa políticamente a la vida pública? Bueno, pues yo conocí al presidente en ese contexto, al licenciado López Obrador, en un evento allá en Villa Panamericana, en Coyoacán. Más consciente, porque yo ya lo conocí a los 16 años, que estaba en construcción del Frente Democrático y una de mis hermanas estaba en Ciencias Políticas e iban y los mandaban como después a nosotros a apoyar las campañas, y yo la primera vez que vi al presidente tenía 16 años. Pero en un contacto directo con él, justo en ese tiempo de la vida universitaria, ahí lo conocí y recuerdo que pues él siempre, como fue un movimiento muy cuestionado por el gobierno, como ahora campañas negras y demás, nos decía, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, sigan. Si ese es su sueño, sigan, y además ustedes son jóvenes, tienen el derecho a construir su sueño. Y a mí eso me encantaba, porque mientras todo el mundo también nos empezaba a decir, es que ya fue mucho tiempo. Era muy difícil resistir en esos momentos. Sí, sí, además, bueno, pues estábamos jóvenes, teníamos 20, 22 años, y yo ahí lo conocí a él. Todavía no era precandidato a la jefatura de gobierno, luego ya lo fue. Y cuando pasó el desalojo de la Universidad Nacional, pues él en la discreción nos dio su apoyo para liberar a los presos y demás, ¿no? Y cuando pasó la detención, él envió una carta al rector en ese tiempo, donde le decía algo muy importante para nosotros, que la universidad no podía estar completa si había estudiantes en la cárcel. Entonces, eso nos hizo, pues, como hermanarnos, ¿no? Claro. Con él. Y después del movimiento estudiantil, pues él ya fue jefe de gobierno, y yo me incorporé a una tarea en el área de la juventud, de los jóvenes. Después vino la marcha del color de la tierra, que encabezó el Ejército Zapatista. Y yo me salí del gobierno para andar allá. Y así fue como llegué más a la vida partidaria, digamos, o institucional. Y después me invitaron, estábamos en el PRD en aquel tiempo. Cuando el PRD era bueno. Cuando el PRD era bueno. Ahora ya que no existe. Así es. Y me invitaron a ser dirigente juvenil en la Ciudad de México. Y después, en los movimientos del partido, me hicieron secretaria de Finanzas, y yo pues no sabía administrar recursos, yo creo por eso me pusieron. Y ahí pues ya estuve más participando en la vida activa del partido, ¿no? Y después tuve otros cargos dentro del partido. Y luego Marcelo Ebrard me invita, ya cuando él gana la jefatura de gobierno, a ser directora de la red de transporte pasajeros, que es lo que era la antigua Ruta 100. ¿Qué eran esos camiones verdes? Son esos camiones verdes, ahí circulan por la ciudad. Y yo, pues en el sexenio del presidente, siendo jefe de gobierno, pues no estuve tan en el gobierno, pero seguía en el activismo. Y luego viene su intento de desafuero. Y él me encargan que yo me organice las movilizaciones, la logística, las movilizaciones y demás. Entonces me tocaba organizar el Zócalo, hasta la Fuente Petróleos, las marchas que eran de millones de personas, de más de 1 millón de personas. Y bueno, pues estuvimos que ahí en es su donde campaña. Tienes mucho más acercamiento con la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, yo a la presidenta pues la conozco de la universidad primero, ¿no? Porque pues era de las maestras, ella y la doctora Ani Pardo, que nos firmaban los desplegados, que siempre apoyaban, ¿no? Y ahí pues desde entonces la conocemos más como maestra, ¿no? Y después ya en el gobierno, que ella fue secretaria de Medio Ambiente, recuerdo que coincidí con ella mucho en el tiempo que se hizo la consulta del segundo piso, para construir el segundo piso, y desde el PRD se promovía, desde el partido se promovía, y entonces nos explicó por qué el segundo piso, que iba a tener un transporte público, etcétera.
Y ahí coincidí con ella. Y ella es de Tlalpan y nosotros de Coyoacán, entonces siempre nos tocaba coincidir en los temas territoriales juntos, ella nos coordinaba en muchas cosas. Y cuando fue todo el proceso de la elección del presidente, siendo la primera vez candidato, pues apoyamos en todo, ¿no? En las brigadas y demás. En la campaña aquí en la Ciudad de México, Marcelo era el candidato. Vamos al plantón, estuvimos ahí 45 días, a mí me tocaba aprender y apagar el sonido todos los días. El presidente tenía su carpita, yo puse un camioncito pequeño donde teníamos pues todo para quedarnos ahí. Ahí estuvimos con él los 45 días al lado de su carpa, ayudando a organizar y demás. La resistencia que significó ese tiempo. Y pues cuando él decide emprender el camino hacia la visita a todos los municipios, Marcelo a mí me invita a participar en el gobierno, me dijo pues lo platiqué, creo que esto tú nos puedes ayudar. Y ahí estuve casi 6 años en el transporte, lo aprendí, pero además fue un reto importante porque llegué y eran 4,500 choferes, todos hombres, 500 mecánicos, todos hombres, y yo. Entonces, al principio fue un poco difícil, pero yo había coincidido en la lucha estudiantil con el dirigente sindical. Pues ellos venían también de la lucha de la izquierda, ¿no? El sindicato de Ruta 100 y después de lo que derivó el nuevo organismo, y me ayudaron mucho. Me guiaron mucho y pues después pudimos hacer grandes proyectos de renovación de la tecnología del transporte, el control de emisiones y demás. Y me ayudaba mucho mi carrera, ¿no? Porque era organizar, ahí era organización permanente, ¿no? La vida me ha llevado por ahí. Por las organizaciones. Por esa suerte de tener esa posibilidad. Apenas la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, decía que era la mejor de las mejores. Y revisando, haciendo una investigación sobre tu trabajo, justamente encontramos siempre eso. O sea, mucho se puede cuestionar a los funcionarios públicos y tú lo sabes, están sujetos continuamente a la crítica, si lo hacen bien, si lo hacen mal. Hay muchos, funcionarios que han sido señalados, pero cuando alguien hace bien su trabajo, se nota, ¿no? O sea, y yo siempre lo digo en el noticiero que damos alguna noticia sobre ti, siempre digo, es un gran highlight del gobierno de la presidenta. O sea, nunca escuchas algo en contra de ti, o salvo en las campañas que siempre salen cosas ahí horrendas. Además uno que tiene vida pública, pues siempre va a salir algo. Pero la eficiencia siempre ha sido como un toque tuyo, es como, ella sabe hacer las cosas, ella sabe organizar y hace lo que sabe hacer, ¿no? ¿Qué es eso? Cuéntame, cuando llegas a la subsecretaría de Bienestar, o sea, te encontraste un monstruo, pero además te encontraste un monstruo que del pasado era desarrollo social. Así es. Que sabíamos que de ahí hacían todo chuequísimo, sobre todo en el sexenio de Salinas. Así es. Que tenía el programa Solidaridad, que era una cosa de coyotaje impresionante, y ese sí lo usaban con fines electorales, y el presidente te da una encomienda y te dice, se acabó los intermediarios, y ahora todo va a ser directo. ¿Qué haces? Bueno, primero, llegar a la Sedesol, a la entonces Sedesol, era a veces investigar, porque no era nada público, todo era muy general, la información que existía. Entonces, investigar qué es lo que había, porque eso era lo que teníamos que deconstruir y construir una cosa nueva, ¿no? Y nosotros, siendo activistas de Morena y demás, nos tocaba vivir cómo el gobierno del Estado X usaba los programas sociales para la coacción del voto. En el 2012, cuando el presidente fue candidato nuevamente, me asignó 10 distritos del Estado de México, toda la zona de Toluca, Tlacomulco. Entonces ya te imaginarás. No, qué zona tan conflictiva. Sí. Ahí de todo.
Sí, y además era la elección donde ganó el presidente Peña, ¿no? Que era de ese grupo, del grupo Atlacomulco. Así es, y que ellos eran expertos en la coacción del voto, ¿no? Y que en el fue, arroz con gorgojo. así es, y sí. fue con lo que en ese tiempo se denunció más. Entonces, cuando yo llego a la subsecretaría, pues llego también con ese conocimiento del otro lado de lo que nos hacían, y bueno, con una instrucción precisa, sin intermediarios, directo. Y los programas de inicio fueron para millones de personas, y para el presidente al inicio del gobierno era cómo incrementamos rápidamente la incorporación de las personas a los programas. Parecía que era una carrera contra el tiempo, que todo el mundo se incorporara, quien ya tenía el derecho de recibir un apoyo. Y al principio pues no estaba el Banco del Bienestar. Se pagaba una buena parte en efectivo, pagábamos 40 mil millones de pesos en efectivo. Y entonces toda esa logística, organizar, en 10 mil puntos pagábamos y a otra parte se le depositaba en banco, pero eran tarjetas de 19 bancos, que también eso había que organizarlo, ¿no? Entonces estábamos registrando, eliminando a los intermediarios, construyendo un sistema nuevo para alojar la información, y pues con algo muy importante, que nosotros no llegamos a reproducir lo mismo del pasado. Aunque la oposición diga lo que diga, nosotros hemos construido derechos para la población. Totalmente. Y dignificamos a la gente. Hoy nosotros somos quien, por favor, véngase a inscribir, es su derecho. Y cada que le entregamos una tarjeta, concientizamos de que es un derecho que se ha ganado el pueblo de México, es una conquista del pueblo de México, y que lo deben defender como tal, y que mientras nosotros estemos como proyecto nacional, lo vamos a seguir entregando de manera digna, ¿no? Entonces, pues también eliminamos los comedores comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, que nosotros presentamos una denuncia por más de 1.100 millones de pesos de cosas no comprobadas. Eliminamos el negocio de las estancias infantiles, y hoy las mujeres tienen el derecho a recibir un apoyo para el cuidado de sus hijos. Y un número de programas muy grande, que además eran pequeños, que se gastaba más en la publicidad de esos programas que lo que se invertía en los programas. Desaparecimos en la Sedesol 14 programas y construimos los nuevos programas universales para los grupos más vulnerables de la población, prioritariamente y universal desde un principio para los pueblos indígenas. Los colocamos en el punto más alto de la política de bienestar, y todo ese esfuerzo pues sí llevó su tiempo y sus problemáticas, situaciones, pero a mí me sirvió que previo al llegar al gobierno, el presidente me envió a vivir a la Sierra Tarahumara, y allí estuve 2 años. El presidente siempre me envió a lugares difíciles, los que no se ganaban, los que estaban complicados, y yo le agradezco mucho eso, porque me enseñó primero a resistir, ¿no? Las adversidades, pero también a pensar. Yo decía, ¿cómo lo podemos implementar en la Tarahumara, que hay localidades a 20 horas de la capital? Si sale ahí, ya salió en todo el país. Y entonces eso a mí me ayudó mucho. Creo que yo soy un antes y un después de haber vivido en la Tarahumara, porque pues también desde acá, inclusive desde la vida universitaria, puedes ver la realidad, pero la pobreza tan profunda que existía en rincones de nuestro país, también había que justo estar muy cerca. Tal vez cuando tú estabas, no sé si te acuerdas que hubo un caso muy sonado sobre un suicidio colectivo. Sí. Eso es parte de la cultura de Rarámuri. O sea, que cuando la pobreza es tanta, deciden la familia y ellos dejar de existir. Entonces hay todo un ritual, o sea, es muy doloroso, pero hay todo un ritual que se hace alrededor de eso y la gente deja de vivir. Pero es justo por bueno, tiene un nombre, pero es como el dolor del alma, ¿no? No solamente es el dolor físico por no tener lo suficiente, sino es el dolor del alma, y deciden hacer ese tipo de cosas. Me imagino que a ti te tocó vivir ese tipo de cosas, porque históricamente en la Sierra Tarahumara
es una de las más pobres del país y con más desigualdades, y que se ha normalizado, bueno, se normalizó y ahorita estamos llegando a la justicia, digamos, que eso sucediera, ¿no? Verlo como cotidiano. Entonces esto de que ahora tú tengas en tus manos decir no, o sea, se pone en el centro y se le devuelve al pueblo lo que por justicia le pertenece, ¿no? Sobre todo en este tipo de lugares. Sí, donde hay más desigualdad es donde hemos caminado más. Y a mí me ayudó mucho esa oportunidad de vida de estar allá, porque además pues el contexto, el territorio, la orografía, las distancias y demás. Entonces, me ayudó mucho a concientizar hasta dónde teníamos que llegar, hasta dónde teníamos que estar presentes. Y a mí me da mucho gusto porque lo hemos logrado. Tú vas a la última comunidad y tienen un programa de bienestar por adulto mayor, por Sembrando Vida, por discapacidad, hoy por las mujeres. Por eso es tan importante que los programas sean universales, porque evitamos que estando los programas no accedan las personas. El hacerlo universal genera un piso de dignidad para todos. No solamente es la cantidad de los recursos, que es muy importante, porque sin recursos no podríamos hacerlo. Y cuando el presidente decía que nuestra lucha fundamental era el combate a la corrupción, pues nada más certero, porque eso nos ha permitido tener los recursos para llegar a las comunidades. Y hablar de la continuidad, de la transformación hoy con nuestra presidenta, pues es un valor muy importante, porque los recursos se invierten cada año y cada año hay que conseguir los recursos y cada año hay que combatir la corrupción y cada año hay que ir hasta el último rincón de este país y se está cumpliendo. Cuando el presidente lo dijo en una mañanera, te dice a ti, si llega la coca, ¿llegas tú? Ese era el reto. O sea, llegan a todos lados. ¿Cómo le hacen? No sé. ¿Cómo le hagas tú para que llegue ese recurso hasta el rincón más oscuro del país? Ahí vas a ir. Sí. Y en la continuidad de la transformación ya se tiene esa organización, digamos. Sí, el presidente tuvo esta idea maravillosa de construir una estructura que fuera el gobierno con el pueblo. Que no hubiera, para que no hubiera intermediarios, dos cosas. Uno, el Banco del Bienestar y darle su tarjeta a las personas y les llegue su dinero cada periodo, cada bimestre, y una estructura del gobierno federal que fuera esta relación, quitar los intermediarios, pero no estar lejos de la gente, estar cerca de la gente. Entonces el presidente construye esta idea de la estructura de servidores de la nación. Los servidores de la nación son parte de la comunidad, viven en esas comunidades lejanas, se encargan de esa responsabilidad de registrar, de entregar tarjetas y demás. Y esto nos permite llegar hasta el último rincón del país. Yo siempre lo digo que pues el esfuerzo y el resultado de los programas de bienestar son un esfuerzo colectivo. No es personal mío, yo dirijo en este momento, pero quien lo hace posible es el equipo de trabajo de servidores de la nación y servidoras que son extraordinarios. La mayoría somos mujeres, el 70% de esta estructura somos mujeres, la mayoría son entre 30 y 35 años, muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes y los compañeros también, ¿no? Y tienen mucha convicción por la gente. ¿Por qué? Porque están ahí pegados a los problemas. Porque llega la gente y les dice, oiga, no tengo casa, ¿cuándo llega el programa de vivienda? Y les informan, va a llegar, no va a llegar ahora, dependiendo. Pero esto se ha logrado gracias a que 30,000 hombres y mujeres caminamos todos los días el territorio para que los programas lleguen. Pero ¿cómo se organiza una mujer a 30,000 personas? ¿Cómo bueno, haces pues eso? tenemos un delegado en cada estado y tenemos dividido el país en 269 regiones. Entonces, así como el ejército, nosotros estamos divididos en pequeños batallones por región del país y ellos se encargan de trabajar de esa manera. Nos hemos ayudado también mucho de crear sistemas de tecnología donde alojemos la información. Entonces el servidor de la nación en su municipio registra en una plataforma y eso nos ha ayudado.
En este año O ya... sea, todo lo tienes ahí en tiempo real, o sea, tú puedes decir, yo hoy voy a auditar a este delegado y entonces te salen como todos los servidores de la nación que tiene a su cargo y qué han hecho. Y cómo vamos en cada lugar, cuántos registros tenemos, cuántas tarjetas hemos entregado y construimos algo importante. Siempre ha habido sistemas para registrar los padrones, pero construimos un sistema interno con el equipo que regula la operación de todos los programas. Y ahora en este año, ya estoy por ir a hacerlo, cada servidor de la nación va a traer su tableta y va a registrar su trabajo y vamos a avanzar en muchas cosas, porque también nosotros tenemos que modernizarnos, ser más creativos, cómo servimos mejor al pueblo. Y se trata de agilizar los procesos. Así es, aquí de lo que se trata siempre es que la gente no espere tanto, que la gente tenga claro toda su información, que sea muy transparente. Y la presidenta, pues ella es científica y ella tiene pues un estilo mucho más robusto de revisión, por decirlo de alguna manera. y entonces nosotros tenemos que estar a la altura del nivel de liderazgo de ella, ¿no? Entonces se han construido los programas con el amor y el cariño de nuestros compañeros servidores y servidoras que están dispuestos a ir a cualquier lugar a ayudar a la gente. Cuando pasa un huracán, cuando pasa una tragedia... Justo eso te voy a preguntar. O sea, tú tienes a tu cargo estas 30,000 personas que son muchos de ellos servidores de la nación. En noviembre pasado pasó lo de la lluvia en 5 estados. Sí. Tenemos conocimiento por los informes que hay que tú moviste a delegaciones enteras de estado para que se fueran a las comunidades y ayudaran a la gente. Sí. Y además vemos en los videos que estaban ellos como lo dices, o sea, no es una fantasía. A la gente que le gusta servir lo hace, o sea, inflamada de ánimo, o sea, sí. Y entonces veíamos que estaban, o sea, sin dormir, sin comer, buscando agua potable, no sé qué para la gente, pero ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo les dices tú, les informas, sabes qué? Ahí, esto hay que ir a ayudar, porque sí que es verdad que tenemos también el ejército, la marina, sí, todos estos planes, protección civil, pero la chamba de la Secretaría de Bienestar es también, ¿quién toma esa decisión de decir, bueno, vamos a mover a todas estas personas para que vayan a ayudar? Fíjate que cuando cae el huracán Otis en 2023, nosotros hemos atendido 18 emergencias naturales de efectos graves. Y bueno, fuimos aprendiendo, pero cuando llega el huracán Otis, el presidente me habla en la noche y me dice, vente acá, tráete a la gente, ¿no? Y salimos 500 y pensando cómo estaba Acapulco, llegamos a Chilpancingo, yo me fui a Acapulco a ver cómo estaban las cosas. Yo dije, yo tengo que levantar esto. Te confieso que se me salían las lágrimas de ver cómo estaba la situación en Acapulco. Y bueno, ahí aprendimos también para nosotros, para Bienestar, fue un antes y un después. Organizarnos en un contexto de esa naturaleza y llegamos a ser 8,000 compañeros en Acapulco, ayudando a la gente. Nosotros significamos el que va a llegar un apoyo. Claro. Nosotros somos el aliciente de que está el gobierno aquí. Por eso es tan importante que nosotros representamos al gobierno desde la última comunidad más pequeña hasta una gran ciudad, ¿no? Entonces ahí aprendimos a organizarnos, fuimos construyendo, todos los días teníamos reunión con los 32 delegados y entre todos fuimos construyendo la idea de cómo organizarnos en esa situación tan extraordinaria, ¿no? En unas zonas que no se podía pasar, en otras zonas donde no había agua, no había comida. Y la verdad es que ahí entendí más que en ningún momento la fortaleza del equipo que tenemos en Bienestar, porque estuvimos un año en campamento, durmiendo en el piso, en casa de campaña, y no nos fuimos hasta que las cosas se restituyeron en términos generales. Sigue la reconstrucción a la fecha, ¿no? Sí. Y bueno, cuando pasó lo de las lluvias, pues después de ya vivir varios fenómenos de esta naturaleza, porque cuando llegó la presidenta cayó el huracán John y su primera salida fue a Acapulco. Entonces, otra vez. Entonces no paraba esto, y cuando cayeron las lluvias, especialmente
pues miré con la dimensión que he conocido de diversos fenómenos, y le dije a la presidenta, este es un fenómeno como el Otis o superior, porque es muy grande el territorio afectado y necesitaremos una intervención igual de grande, por lo menos, que Acapulco. Entonces, nos hemos ido haciendo cada delegación ya del equipo de los que quieren ir. Luego pelean porque quieren ir todos, pero pues no podemos ir todos. Y ya sabemos. Pero qué hermoso, ¿no? O sea, sí. Creo que nosotros tenemos una idea histórica de los burócratas que están en el escritorio y así, y ver el ímpetu de las delegaciones de bienestar de los servidores de la nación, que es más bien quiero moverme a ayudar a la ciudadanía, y que ahora se está haciendo, digamos, una nueva construcción ideológica de que lo que acabas de decir es poderosísimo. Es, si yo veo que está bien estar aquí, puedo darme un respiro de lo horrible que me acaba de pasar con una lluvia, porque ya sé que ahí va a haber algo. Así es. ¿No? Así Entonces, no solamente es eso, es un todo, es la organización de la Secretaría de Bienestar, más los servidores de la nación que quieren y con ímpetu quieren ir a ayudar a la gente, y también de que vayan a inscribirse a los programas sociales. Y por otro lado, la relación ciudadanía-gobierno. Así es. ¿Esto cómo lo ves? O sea, ¿cómo ha cambiado? Eso ha cambiado porque antes era el que iba y te daba una despensa y te pedía el voto cada 3 años. Y hoy el servidor de la nación es parte de la comunidad, está presente, lo buscan, le van a tocar a su casa. Y nosotros pues no necesitamos oficinas, sí tenemos todas prestadas porque nosotros no tenemos recursos para otra cosa. Y la comunidad nos presta el ejido, nos presta el presidente municipal, donde pues tener un centro de que llegue la gente a registrarse, a preguntarnos. Pero el servidor de la nación representa pues esa relación que el gobierno quiere tener estrechamente con el pueblo, y también pues un equipo muy consciente que lo que aquí hacemos, decimos, un día amanecemos aquí y mañana podemos amanecer en otro lugar, ¿no? Y es muy bonito verlos cómo se entregan, y es que me faltan, ya acabamos, no, secretaria, es que me faltan 5 casas allá, y van, y bueno, vamos, te esperamos, y todos están activos, y los ves metidos en el río con el agua hasta acá, colgados de una tirolesa que arma el ejército, con seguridad y todo. Luego les digo, con mucho cuidado, sí, secretaria, pero allá hay 2 casitas que nos faltan, y esa como ganas y fuerza de ir hasta el último rincón, que no nos falte nadie, es lo poderoso del trabajo que se hace. Yo por eso siempre digo que es un trabajo de equipo, y que ese equipo pues tiene pues tinta indeleble que no se le va a borrar, pues muy grabado el amor por nuestro pueblo. Y ahí están, ahorita estamos entregando los enseres, apoyando al ejército mexicano. Ya andan cargando los colchones y los refrigeradores y todo para ayudar a las abuelitas a llevar sus cosas, su kit que se le está entregando. Y todo este esfuerzo, pues también lo hemos sistematizado, esta experiencia, porque a la par de que sucedan las cosas y que las hacemos y las logramos, siempre sistematizamos esa experiencia para mejorar nuestro sistema, para mejorar nuestro levantamiento de información, para tener la información muy transparente con la Auditoría Superior de la Federación, pero que en el momento de atender a las personas, cero burocracia. Hay que ver el cómo sí y no el cómo no, porque los programas sociales de antaño, todas las reglas de operación tenían, la mitad eran el cómo no. Uy, ¿no? Sí, no eran expertos, o sea, es como dilatar las cosas para que la gente se dé por vencida y era entonces como, ya no haya. Como un esquema de me lo debes. Claro. Y hoy estamos construyendo te lo mereces. Derecho, te lo mereces, tú lo construiste. Porque los programas de bienestar, si bien son parte fundamental del proyecto de nación de la Cuarta Transformación, pero son conquistas del pueblo. Así como la Revolución Mexicana logró con sus distintos liderazgos construir la primera constitución social pues del mundo, pues así hoy estamos viviendo una transformación pacífica donde el pueblo
tomó la decisión de transformarse, de este cambio, y son conquistas del pueblo. Y eso lo tiene muy claro la gente. Por eso cuando dicen, si alguien llega y les dice, ya la gente no saben que eso no se dice. Además nosotros somos, diría mi mamá, como cuchillito de palo. Cada que entregamos una tarjeta es su derecho, nadie se lo puede quitar. Está en la Constitución y está blindado no solamente como derecho, sino también los recursos que están asignados, porque la Constitución dice que cada año los programas deberán tener más recursos para que mantengan su valor frente a la inflación. Antes de que me cuentes, antes de que me cuentes 2 anécdotas, te voy a preguntar 2 anécdotas de tu vida con Andrés Manuel y luego con la presidenta Claudia Sheinbaum. Te voy a hacer una pregunta difícil. Bueno, 2. La primera es, ¿cuántos programas sociales son? 20. 20 programas sociales. ¿Cuál fue el primero? Que es el de adultos mayores. Adultos mayores, ese es el primero. ¿El que más te causa satisfacción? Híjole, pues ahí sí me la pones difícil. Pues todos, pero creo que el de personas con discapacidad. Esa voy. Es el programa que es más humano. Ese es un conjunto entre los gobiernos de los estados. Así es. Y la federación. Gobierno federal. ¿Cuántos recursos son los que se dispersan en las personas con discapacidad? Son 39 mil millones de pesos para este año. ¿A quiénes considera este programa? Considera a todos los menores de 30 años de manera universal, a todas las personas de los pueblos indígenas menores de 64 años y a todas las personas con discapacidad de 30 a 64 años que vivan en estos 24 estados con los que tenemos un convenio de universalidad, donde el Estado pone el 50% de ese recurso y la Federación el 50% para apoyar a los de 30 a 64 años. Fíjate que hay una cosa, esta es una pregunta difícil, hay una cosa que ha sido como hasta donde no hemos avanzado, que es, una cosa es lo que se considera como discapacidad y la otra cosa es lo que se considera como neurodivergencias. Así. A veces esas neurodivergencias son incapacitantes, sí, pero no están en el catálogo de discapacidad. O sea, por ejemplo, el autismo no está, a algunos tipos de trastorno de déficit de atención. Entonces, ¿por qué hay unos que se excluyen del catálogo y otros que sí están? O sea, ¿por qué las neurodivergencias no en general? No todas las neurodivergencias están, sí están algunas, el autismo sí es parte de. El concepto de discapacidad es complejo, sí, de concebir, pero también de operar, ¿no? La discapacidad, hoy la Convención de Naciones Unidas determina que no es la persona, sino es el contexto. Entonces, yo soy una persona neurodivergente, una persona con discapacidad motriz, y lo que no me permite desplazarme es el contexto. Claro. Entonces, la discapacidad es el contexto, no la persona. Entonces, hablar de una discapacidad permanente tiene su complejidad. Y esto lo viven todos los países del mundo que atienden a personas con discapacidad. Y se determinó con un documento que es que evalúa las funciones del cuerpo con 8 preguntas, que derivó en 8 preguntas, porque esta complejidad del concepto, que se llaman las 8 preguntas de Washington. Okay. Entonces, estas preguntas se aplican en el registro de discapacidad y son sencillas, porque lo otro es volver una situación médica a la discapacidad, y hoy no se está viendo así, se ve desde una visión más social, sin tener claro que hay que atender las situaciones médicas de las personas. Pero estas preguntas son sencillas. Entonces tú ves con lentes, sin lentes, mucho, poco, nada, ¿no? Y entonces eso genera un puntaje que nos permite determinar bajo este esquema de las 8 preguntas de Washington la profundidad de la discapacidad. Te puedes vestir solo o necesitas auxilio, etc. Y también entra mucho pues la permanente capacitación que debemos tener
porque también van surgiendo cosas con la ciencia, con los estudios, ¿no? Tenemos el otro fenómeno de las enfermedades raras, y no todas las enfermedades te discapacitan, pero hay enfermedades que te discapacitan. Por ejemplo, las personas que viven con epilepsia. Hay quienes no convulsionan y que son ausencias imperceptibles, y hay quienes convulsionan a lo largo del día. Entonces, una puede discapacitarte y otra no. Te impide acceder a tus derechos, ir a la escuela, estudiar, tener acceso a la salud. Entonces, sí tiene su complejidad y es una capacitación permanente que tenemos que hacer. Nosotros abrimos el registro una vez al año porque las personas tienen que ir al sistema de salud a que les emitan un certificado de discapacidad. Hoy ya se tiene una norma oficial mexicana de cómo emitir el certificado para validarlos. Porque también llega quien te dice, es que me duelen las rodillas y no puedo trabajar, ¿no? Entonces... Nunca falta el vivillo. Exacto, entonces tenemos que tener el cuidado de hacer las cosas de manera correcta. Y en materia de discapacidad, pues hemos avanzado mucho porque no había nada. Falta mucho también, estamos preparando una consulta a las personas con discapacidad, wow, porque esta es una ruta que debe de seguir. La pensión los ha visibilizado en la política pública, para empezar. No estaban en la política pública, se veían como enfermos y no son enfermos, tienen una condición y el contexto debe ajustarse para que ellos ejerzan sus derechos. Por eso este programa es muy humano, es muy profundo, porque además vamos a las situaciones de mayor abandono. Esta pensión inició en Tlapa de Comonfort, allá en la montaña de Guerrero, y ha sido de las situaciones más difíciles que hemos visto, niñas indígenas con discapacidad. Es la mayor exclusión que yo he visto. Totalmente. Entonces, allá empezó, ¿no? Allá arrancó la pensión, y poco a poco también hemos ido concientizando al propio gobierno, al sector privado, y pues hay mucho todavía por hacer, sobre todo en materia de educación. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Pues como una servidora de la nación. Así. Nada más. Nada más. O sea, ¿y tú crees que todo este esfuerzo o sea, porque tú llevas muchos años en la lucha, o sea, desde que eras estudiante de prepa hasta ahora, ya con una vida, digamos, una hija, o sea, tienes todo. Bueno, dobles y triples y cuádruples jornadas has de tener tú, sí. Porque uno a veces idealiza, ¿no? Al servidor público, al legislador, y uno piensa que no lava los trastes en su casa, ¿no? Sí, alguien los tiene que lavar. Alguien los tiene que lavar, o que su hija no le contesta feo, o que no tiene dificultades para ir a una junta de escolar, etcétera. O sea, todo esto, ¿crees que o sea, después de tu lucha, tanto con Andrés Manuel como con la doctora Claudia Sheinbaum, quien te ratifica en el cargo y, digamos, yo diría, ella es muy dura y contigo ha tenido palabras que a uno le demuestran que sí, ella, que nosotros sabemos que es dura, ¿no? Es fuerte y es determinada, o sea, en el momento en el que te dice, tú te quedas aquí. O sea, ¿qué se siente? O sea, ¿cuál fue tu responsabilidad? Porque ya habías hecho la estructura. O sea, lo lógico es que uno diga, bueno, pues a lo mejor me dan otro espacio, pero no, te dan el mismo espacio. Sí, bueno, yo me había preparado para, pues, entregar administrativamente y todo, y que todo estuviera muy en orden. Ella me invita a continuar con esta tarea, pues para mí pues es un honor, ¿verdad? Porque es un honor haber trabajado con el presidente López Obrador, pero es un honor también trabajar con la primer presidenta de México y alguien con quien yo pues había coincidido durante pues toda mi vida, ¿no? Y admirado por su calidad académica, por su solidaridad siempre, por su pensamiento de izquierda, pues para mí fue algo pues que le agradezco y no le voy a dejar de agradecer. Y yo en aquella ocasión le comenté, bueno, pues que le agradecía y que el mismo compromiso que había tenido con el presidente, que era el mismo compromiso que yo tendría con ella. Y le dije, y también cuando usted ya no requiera que la apoye, yo
siempre voy a estar en disposición a estar, pero también a no estar, porque luego La pues, gente se aferra, sí, es bien sí, aferrada. sí, y yo me había preparado para entregar y a todo el equipo también. Y bueno, pues es una responsabilidad muy grande porque ella, pues como bien lo dices tú, ella es una persona muy profesional, muy exigente, determinante, dura en sus posturas para que cumplamos, para que la gente esté atendida, ¿no? Y bueno, pues eventualmente tenemos nuestros errores y nos los marca y pues sí, siempre me se acuerda la gente, ¿no? Entonces, pues desde entonces me entrego totalmente a esta tarea, así como lo he hecho en el pasado con el presidente. Y pues imagínate, tengo esta gran oportunidad de servir al pueblo de México y lo hago también con mucha convicción en mi trabajo. Yo nunca mando a los servidores a estas cosas más peligrosas y yo ahí en la oficina no, yo siempre voy al frente con ellos y estoy. Y también pues siento la responsabilidad. También eso limita que ellos hagan lo que quieran, o sea, Sí. y que aprendan del ejemplo. Sí, ¿no? sí. Yo siempre he creído que el ejemplo arrastra y trato de actuar con mucha disciplina, con discreción, porque esto es muy grande y también hay que tener madurez para Sí, no eres conducirlo. ese tipo de servidora pública que anda exhibiéndose ahí por las redes sociales, que tiene fotitis y entonces en todos lados se anda fotografiando. Miren lo que estoy haciendo como para que la gente vea que sí trabaja. Yo creo que es a los que menos les creemos. ¿No? Eso sí, los que bailan en TikTok, esos no les creemos. Exacto. ¿No? Sí, yo pienso que además también hay que reivindicar la función pública. Uy. Como nunca antes, Así porque es. como que ahora se ha resumido a eso, al chiste, a la broma, al baile. Yo lo veía en la reforma judicial, ¿no? Cuando ya fueron los jueces a pedir el voto y se exhibían en las redes sociales haciendo el ridículo. Y yo decía, ¿cómo pasas de una campaña en donde quieres que voten por ti porque es simpático a la procuración de justicia? Así es. Está bien. Qué bueno que no, esos no fueron elegidos muchos, pero justo eso, es como no, o sea, tú vas a pedir el voto de la gente a la que vas a defender jurídicamente, o sea, compórtate a la altura, da Así es. argumentos, enséñale a la gente que es el derecho, ¿no? No a exhibirte, y tú has hecho un trabajo, como dices, muy discreto, haciendo Y yo lo que... procuro que lo que se vea es el trabajo de mis compañeros, los derechos del pueblo, ¿no? Y eventualmente, pues, mi trabajo, pero no es mi fin, no es mi fin. Y el presidente siempre decía algo, ¿no? El noble oficio de la política. Y la política, pues, es lo que hacemos para beneficiar a la gente. Entonces, tenemos que darle el lugar que se merece y que el pueblo vea que trabajamos con seriedad, con mucho cariño, con mucha alegría, pero con toda la convicción de que esto es tan importante porque es para el pueblo. Entonces, siempre pues trato de ir por ese camino. Y bueno, la presidenta pues siempre ha tenido la deferencia sobre este trabajo y yo siempre le digo, pues no, soy solo yo, somos todos, ¿no? Y yo le agradezco mucho porque es muy cariñosa con los servidores de la nación y eso pues es el aliciente que tenemos. Pues la presidenta me saludó, se tomó una foto conmigo. Entonces, pues con ella es el mismo compromiso que hemos tenido en el pasado y más, ¿verdad? Porque además ella como primer mujer presidenta también tiene pues sus retos, ¿no? Siempre de las mujeres se nos pide mayor esfuerzo, ¿no? Y hemos demostrado que se puede. Y ahí está ella, ¿no? Y pues es nuestro mejor ejemplo de trabajo todos los días. Ya acabamos, pero cuéntame una anécdota que tengas ahí guardada con la presidenta. Fíjate que no hayas contado. Pues no tengo muchas cosas ocultas, pero cuando estábamos en el huracán Otis, ella era, pues yo creo que precandidata por ahí. Y un día me fue a ver a Chilpancingo, fíjate. Pues ahí tenía sus actividades ella, ¿no? Y nos vimos en un hotel, para preguntar cómo estábamos, ¿no? Y pues era candidata, ¿no? Podía ocupar su tiempo seguramente en muchas reuniones y en muchas cosas que tenía que hacer.
pero me dijo, ¿y cómo están? Y fue a preguntarme cómo estábamos, pues porque veía que estábamos ahora sí que a todo lo que daba y en una situación tan compleja, y le agradezco mucho porque pues nadie te pregunta cómo están, más bien cómo vas, si ya acabaron y demás. Y es un gesto muy humano. Es un gesto muy humano y además pues siempre hemos coincidido en lo universitario, como que eso siempre nos ha unido. Y claro, pues ella era precandidata, ya andaba en su campaña y yo estaba secretaria, no era algo que pudiéramos hacer muy público, pero le agradecí mucho ese gesto, ¿no? No se los pude decir a los compañeros. Por supuesto que no. Pero se lo agradecí mucho, porque ¿Y con el presidente? Quién es ella. Bueno, pues con el presidente muchas anécdotas, a veces regaños también, ¿no? ¿Era duro contigo? Sí. ¿Sí? Sí. Eres la primera que viene, o sea, porque Luisa dice que no era duro con ella. Pues mira, él nunca nos regañaba, nunca nos alzaba la voz, sobre todo a las compañeras, no, al contrario. No, nunca, yo también lo viví, ¿no? No, pero siempre era, pues a mí siempre me puso tareas así como difíciles, ¿no? Y cuando me pidió que me fuera allá a la Tarahumara, le dije que sí, me dijo que si quería ser candidata a algo, a ayudarle, le dije que le ayudaba en el norte y nos fuimos. Y el primer día que yo llegué ahí a Chihuahua, se firmaba el acuerdo de unidad, donde firmaban así de otros partidos y todo, ¿no? Y me dijo, te invito a comer. Y yo, me invito a comer. Y fuimos a comer, y me había asignado Ciudad Juárez. Y me dice, no, eso está muy patita para ti. En Juárez ahí nos apoyan mucho. Te voy a mandar a este distrito. Y yo, como toda nerd que soy, saqué mi carpeta y vi mi distrito que me tocaba. Y me decía, pero está muy bonito. Y yo, pues, ¿dónde es? A mí se me hacía igual de lejos de mi casa. Sí. No, pues a la Sierra de Tarahumara. Y me dice, pero hace mucho frío y pasan muchas cosas, ¿no? Y yo, ¿cómo? Es el Triángulo Dorado. Y yo, ya estaba yo un poquito preocupada porque fuera Juárez. Pero cuando me dice, me invita a comer, y yo, ya entendí por qué me invitó a comer. Y de ahí, pues ya me dejó ahí, así. Yo no sabía ni llegar. Y así llegué hasta la Tarahumara y conocí a 2 compañeros de Morena que había. Eran 2 jovencitos que eran novios y se habían decidido ir a ayudar allá. Y ahí empecé mi tarea, pero yo decía, cuando me invite a comer ya me da pendiente. ¿Te volvió a invitar a comer? Sí, y me dio algunas tareas así parecidas. Y fíjate que en un momento personal que yo tuve, cuando me estaba divorciando, y él me dijo, ¿sabes qué? Despójate de lo... Ya sabes que en el divorcio siempre las cosas y estas cosas. Ay, sí, lo he vivido. Pero me cambió la vida algo que me dijo. Me dijo, déjala las cosas materiales. Olvídate de las cosas. Oiga, pero es que deja las cosas materiales. Tu niña, y vas a ver que vas a salir adelante. Pero deja las cosas materiales. Y decía, luego ves que te compremos una casa. Y yo, pero si usted ni tiene casa. ¿Cómo me va a ayudar a comprar? ¿Cómo me va a ayudar a mí, no? No, era antes como por ahí del 2016, 17. Y esa expresión de él, ¿no? De un hombre de ese tamaño, y despójate de lo material, sabes que me ayudó hasta la fecha, ¿no? Y entonces, porque luego uno se pierde en el camino, no todo es perfecto, ¿no? Y eso también me ayudó mucho. Y luego al tiempo me pidió que me fuera. Y entonces fueron como retos, estos retos que él ponía. Y bueno, pues siempre también amoroso en el sentido del trato y demás. Y pues siempre él dio un lugar a las mujeres de reconocimiento, ¿no? Con él nunca batallamos. Valía nuestro trabajo, sí, valía claro, nuestro esfuerzo. Y pues una etapa muy feliz, ¿no? De que te reconozcan tu trabajo por lo que vale, ¿no? Entonces, pues con él. Y muchos batallares, ¿no? Muchos sufrimientos, cuando el desafuero, cuando el fraude, el tiempo que él estuvo visitando los municipios, donde no había nadie, llegaban poquitas personas, ¿no? En Yucatán, en otro momento, en Motul, un día estábamos haciendo una asamblea y el alcalde nos mandó quitar el micrófono, el sonido, y él estaba hablando como a 200 personas. Y ya
estuvimos defendiendo el sonido toda la asamblea. Y le dije, ¿lo puedo echar ahí en su camioneta para que no nos lo vaya a quitar el alcalde? Pues a usted no se lo va a quitar. Sí, échalo ahí. Y lo echa y a los 10 minutos paran al licenciado a la salida del pueblo. Hay unos policías. Y entonces ahí vamos todos corriendo. Y hay un video que circula, ahí está. Pues llévense el sonido que tiene, pero más roban. Era el tiempo del presidente Peña. Estábamos haciendo Morena. Sí. Y ahí salimos todos peleando por la bocina, defendiendo la bocina. Hay un video de Hay un video Pero de es que eso. era lo único que teníamos en ese momento. Sí, era lo único que había. Pero él siempre pacíficamente. Y yo decía, ahorita me va a armar la de Troya aquí. Nada. No, pacíficamente. Llévense el sonido. Aunque no tenemos dinero, luego vamos a ver cómo compramos. Y tú, licenciado, no, espérate. Ajá, y nosotros no, es lo único que tenemos. Pero él siempre en esos ejemplos de actuar pacíficamente, de desprenderse de lo material, de ponerte los retos grandes, ¿no? Entonces, pues toda una vida con él, ¿no? Aprendiendo, leyendo lo que escribe, ¿no? Yo trato de leer, releer los libros de él. Así que, pues bueno, las experiencias son muchas. Y con la presidenta, pues hay unas que ahorita no se pueden contar. Luego que pase el tiempo no las cuentas. Sí. Fíjate, te agradezco mucho que hayas Gracias. venido a esta entrevista. Gracias, Liz. Nuestro respeto, y sé que no hablo solo por mí, o sea, admiración absoluta. Gracias. Creo que la Secretaría de Bienestar es una de las secretarías que más ha beneficiado a los mexicanos en la Cuarta Transformación, y que seas tú y que sea mujer quien encabece esos esfuerzos también dice mucho. Es Gracias. también verdad que no llegó solo la Presidenta de la República, Así sino llegamos todas para demostrar que las mujeres podemos hacerlo no igual que los hombres, sino distinto y a veces hasta mejor. Entonces, muchas de las veces. Entonces, mira, aquí está tu cámara. ¿Qué Muchas le quieres gracias. decir al pueblo de México? No, pues que vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de México. Las y los servidores de la nación siempre vamos a estar ahí con el pueblo, por un gran amor que le tenemos y cumplir el compromiso de nuestra presidenta. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales? Bueno, en las redes sociales tengo Twitter, estoy como A Montiel, como Ariadna Montiel en Facebook, en Instagram, en Threads, en TikTok, ahí en estamos. todos lados estás. Así es, y en la página de la Secretaría de Bienestar, ahí está toda la información. Y encuéntrela en cualquier lugar del país, a cualquier hora. Muchas gracias por venir, Ariadna. Muchas gracias, Liz. Y a ustedes, no se les olvide suscribirse, comentar este video, darle like y compartirlo con todos sus amigos, toda su familia. Nosotros nos vemos en otra entrevista. Adiós.